bienvenidos a un nuevo estudio del libro de Génesis. Vamos al capítulo 10 y antes de orar y leerlo, si usted está por tener un hijo, aquí hay una gran lista de nombres que usted puede usar si es que desea. Y vamos a ver hoy un poco acerca de las naciones que vendrían después. Pero primero oremos. Señor, gracias por tu palabra y por mostrarnos, Padre, tu voluntad hacia nuestras vidas. Ayúdanos y a que cada uno de nosotros pueda ponerla por obra. Y ayúdanos, Señor, a ser aquellos hombres y mujeres que tú quieres que seamos, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Ok, ahora en el capítulo 10, pues veremos algo diferente. En el capítulo 9 hablamos de Noé, mientras que en este capítulo vamos a hablar ahora de los hijos de Noé. En este capítulo están las genealogías, las familias, las naciones de las cuales comenzó luego el mundo a poblarse. Y la división de la raza humana en estas tres partes de la familia de Noé, la familia que en este caso salió del diluvio, que son Sem, Cam y Jafet. Y vamos a ver un poco rápidamente qué parte de la tierra ocuparon. Vamos a ver los 5 primeros versos de Génesis 10. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magod, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. La primera parte de la genealogía es la genealogía de Jafet. Luego vendrá la genealogía de Cam y por último, por supuesto, la genealogía que nos falta. Pero vamos a ver más o menos por dónde estuvieron estos pueblos. Jafet era el padre de los pueblos indoeuropeos. Así que si usted vive por allí o tiene ascendencia de esa zona, pues Jafet era el padre de todos esos pueblos que se sentaron por ahí. Luego nos nombra Gomer. De él salieron todos los pueblos germánicos. Así que el origen de esos pueblos de la parte de Europa occidental, pues, y también incluyen un poco el francés original, el español y los colonos celtas. Todos ellos salieron de Gomer. Luego está Magog, Tubal y Mesec. Estos se establecieron en el extremo norte, en cambio, de Europa y se convirtieron en los puebloskis rusovskis. Bueno, los pueblos rusos, o sea, usted conoce eso. Luego tenemos a Madai, que llegaron los antiguos medos, digamos, y ellos son los que le dieron el origen a lo que hoy es Irán e Irak y los pueblos de la India también. De Javán llegaron los antiguos griegos. Y también luego tenemos de los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Askenaz, pues los pueblos que se asentaron en el norte de Judea, y Togarma llegaron a ser lo que hoy conocemos como armenios. Continuemos, los versos 6 y 7. Los hijos de Cam: Cus, Misraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Avila, Sadba, Rahama y Sabteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Los descendientes de Cam en sí son los pueblos que poblaron África y el lejano oriente. Cus, de esta familia, pues estaba dividida en 2 ramas inicialmente. Algunos de ellos fundaron Babilonia y otras partes fundaron lo que hoy conocemos como Etiopía. Y de Misraín, pues de aquí es donde salieron lo que hoy conocemos como Egipto. Fut se refiere a Libia, la región del norte de África, al oeste de Egipto. Bueno, y Canaán en sí son los pueblos que originalmente se asentaron en lo que hoy conocemos como Israel y todas las regiones que le circundan, que ya veremos ya mismo un poco de eso. Ahora vamos a la primera civilización, versos 8 y 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. De esta primera civilización, ahora viene de los descendientes de Cam. ¿Y cuál es el asunto? De Cam vino Canaán, ¿verdad? Y recuerde usted que en el capítulo anterior vimos acerca de la maldición que se produjo sobre él por el acto que hizo este hombre llamado Cam. Y de esa descendencia, de esa línea, llegó este hombre llamado Nimrod. Si usted recuerda y nos vamos más atrás, hasta el punto de Adán y Eva, recordemos que tuvieron a Caín y Abel, pero Caín, sabemos, mató a Abel, y de la línea de Caín vino un linaje diferente a la línea que vino después a través de Set, el siguiente hijo que tuvo Adán.
y era la diferencia entre una línea piadosa y una línea impía. Y aquí también estamos viendo cómo las naciones comienzan a dividirse, a distribuirse la tierra, y desde este hombre llamado Cus, que engendró a Nimrod, entonces vamos a ver que ocurre algo similar a lo que pasó con Caín. Con la descendencia de Caín tuvimos los primeros avances tecnológicos, por decirlo así. Hablamos de los primeros, el primer músico, hablamos de la civilización en sí, de los que trabajaron en hierro y todas estas cosas, pero ahora estamos hablando de alguien que llegó a ser el primer tipo poderoso en toda la tierra conocida y vino de esta línea, de esta descendencia. Y es importante entender también que el nombre Nimrod significa rebelde. Entonces desde ahí comencemos a entender lo que la Biblia quiere decirnos acerca de este hombre. Él vino de Cam, de Canaán, de aquel que fue maldecido, y nace de ellos el primer poderoso de la tierra, como dijimos. Pero de Nimrod se nos dice que fue esta característica, y que fue el primero a quien la gente en sí, es lo que nos quiere mostrar la Biblia, en quien las personas miraban como alguien poderoso. Y en este caso la Biblia para esta palabra poderoso usa la palabra Gibor, que significa guerrero, pero también significa tirano, fuerte, gigante. Y es la misma palabra que en el Antiguo Testamento la encontramos en Proverbios capítulo 30, verso 30, donde dice: el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Pareciera que fuera algo de mucho ímpetu, algo que va hacia adelante y jamás retrocede. Pero necesitamos poner todo el contexto para entender qué es lo que quiere decirnos acerca de Nimrod. Así que no solamente era un guerrero, un tirano fuerte, sino que también no vuelve para atrás. ¿Y qué quiere decir eso? En un Targum antiguo, ¿qué es un Targum? Es una interpretación en arameo de la Biblia hebrea. Y eso más o menos fue un periodo del Segundo Templo hasta la Edad Media aproximadamente. Un Targum dice lo siguiente, hablando de Nimrod: era poderoso en la caza y en la maldad ante el Señor, porque él era un cazador de los hijos del hombre. Y les dijo: apartaos de la sentencia dictada por el Señor, y adhiéranse a la sentencia de Nimrod. Por eso dice, como Nimrod, fuerte fue en la caza y en la maldad ante el Señor. Entonces, si miramos este Targum de Jerusalén y nos damos cuenta de cuál era la finalidad de este hombre, no está hablando de un cazador de animales simplemente, y aquí lo especifica diciendo de que era un cazador de hombres. Y si nos damos cuenta de que usa la palabra Gibor para hacer referencia a tirano y para hacer referencia a alguien que no retrocede, alguien que con ímpetu va hacia adelante, podemos darnos cuenta que es alguien que quiere imponerse sobre los demás, y por eso fue conocido como alguien poderoso sobre la tierra. Pero es más grave aún lo que dice esto acerca de que él se rebelaba contra Dios, ponía a escoger a la gente entre Dios y él mismo. Entonces lo mismo ocurre hoy en día, y nos ponemos a elegir entre Dios y el hombre. Póngale como hombre a lo que usted quiera, usted mismo, una filosofía, una forma de vida que tenga que ver netamente humana. El humanismo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con exaltar y enaltecer al hombre en vez de exaltar y enaltecer a Dios. Hay una leyenda judía que habla también de este hombre y dice: el gran éxito que asistió a todas las gestiones de Nimrod producen un efecto siniestro. Los hombres ya no confiaban en Dios, sino en su propia destreza y habilidad, una actitud a la que Nimrod trató de imponer al mundo entero. Y vemos una vez más cuál es la idea aquí. La idea es que el hombre sea su propio Dios, que el hombre dependa no de Dios, sino que dependa de su propio conocimiento, de su propia destreza y de su propia habilidad. Y ahí es cuando nosotros tenemos un gran problema, porque sabemos de que todo lo que ocurre en la tierra, todos nuestros pensamientos, todas nuestras decisiones deben estar basadas en la voluntad de Dios. Y lo que vemos aquí es al revés, es aquellos que quieren hacer su propia voluntad y no la voluntad del Señor. Y porque es súper importante y súper grave también, porque en nuestros días vivimos lo mismo, hacemos nuestra voluntad. Lo que hacemos es decidir y hacer las cosas, y después de haberlas decidido, decir: Señor, bendice lo que acabo de hacer sin haberte consultado. Cosas por el estilo. Y tenemos decisiones tan importantes, no solo la decisión de cambiarse de casa o la decisión de tener un trabajo, sino las decisiones como, por ejemplo, con quién vas a vivir el resto de tu vida, con quién te vas a casar. Cosas como incluso la carrera de la cual vas a obtener un ingreso el resto de tu vida. Necesitamos entender de que Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, y no debemos caer en la tentación de solamente pensar y decidir en base a nuestros parámetros y nuestra humana manera de ver las cosas. Cuando habla aquí de Nimrod también y dice delante de Jehová, la palabra que usa para delante
que se usa aquí, perdón, la palabra cazador es la palabra panim, que significa encuentro o enfrentamiento. Entonces no está delante de Dios como alguien que se inclina ante Él, sino que está delante de Dios para contender con Él. Y esa es otra cosa que también pasa hoy en día y con nosotros mismos, porque a veces no nos gusta la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y lo que hacemos es contender contra Él y nos peleamos con Dios. Dios, no es así como tú quieres, hazlo como yo quiero. Y nos pasamos la vida de esa manera. Entonces, esta misma palabra panim en la Biblia se usa muchísimas veces, pero cada vez que se usa está asociado con la guerra. Está asociado con esos enfrentamientos bélicos, fuertes, furiosos. Y es lo que está hablando de Nimrod, delante de Dios. Está enfrentándose a Dios constantemente, una manera fuerte, una manera ruda de hacerlo. Y entendemos que era descendiente de este hombre llamado Canaán. Y es posible que pudo haber pasado algo. Recuerde de que había una buena comunicación en aquel momento en que los padres transmitían a los hijos las cosas que habían pasado antes. Todo lo que era con sus antepasados. Entonces era muy probable de que este hombre llamado Nimrod pudo conocer acerca de la maldición proferida contra Canaán. Y tal vez él se crió de esa forma. Tal vez él se crió con mucha amargura y resentimiento contra Dios. Y por eso cuando fue grande y quiso hacer estas cosas, comenzó a hacer estas cosas, puso a la gente en contra de Dios. Y eso es una lección también que debemos entender. Porque, ¿qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Será cosas malas o cosas buenas? Tal vez se le enfocaron a él solamente, mira que Canaán fue maldecido por causa de Dios. Y fue este hombre llamado Noé. Y a veces de pronto algunos padres, yo lamentablemente he visto, que a veces llenan el corazón de sus hijos de veneno contra Dios. Es que Dios solo conmigo se las pega. O sea, solo a mí los demás les va bien, pero solo a mí Dios me hace ir mal. Yo escuché eso de alguien y le estaba hablando a su niña. Digo, no, ¿cómo puedes decir cosas como esas? O sea, vamos de nuevo a ver qué es lo que te está pasando. Y cuando él comenzó a hablar, las cosas que le estaban pasando eran culpa de él, no eran culpa de Dios. Entonces, debemos también entender eso. Que la causa por la cual está pagando alguna consecuencia no es porque Dios sea malvado con esa persona, sino porque sus acciones motivaron a eso. Les doy un ejemplo. Si usted es un borracho que ha pasado su vida en el alcohol y luego tiene problemas con el hígado, no es culpa de Dios, es culpa suya. Si usted es un fumador y ha pasado fuma y luego tiene problemas con sus pulmones, no es culpa de Dios, es culpa suya. Son consecuencias de algo que usted mismo ha hecho. Y lo mismo estaba pasando con este hombre que les digo del ejemplo. Sí tenía problemas, pero los problemas que tenía eran culpa de él, no eran culpa de Dios. Y a veces decimos estos comentarios impropios delante de los hijos. Es que Dios es malo conmigo y cosas por el estilo. No es eso. Analice primero si las cosas que le están pasando realmente es simplemente una consecuencia de algo que ya hizo antes. Hay también un historiador que todos conocemos muy bien, bueno, al menos lo hemos escuchado, el famoso historiador judío Flavio Josefo. Él vivió en el primer siglo y él nos relata lo siguiente de este hombre llamado Nimrod. Dice, ahora bien, fue Nimrod quien incitó a los hombres a desafiar a Dios. Fue el nieto de Cam, el hijo de Noé, y se destacó por su valor e inmensa fuerza. Les enseñó a confiar más en sus propias fuerzas y no en Dios para su felicidad. Además, él cambió el gobierno pacífico de ese entonces en una tiranía. Lo hizo para traer a los hombres bajo su dominio y no bajo la influencia de Dios. También declaró que se vengaría de Dios si otra vez trajera diluvio sobre la tierra, y para evitar ese efecto construiría una torre demasiado alta para las aguas. Él dijo que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. A la multitud le pareció bien la idea de Nimrod y pensaron que sería una cobardía someterse a Dios. Por tanto, construyeron una torre, no tomando en cuenta el sacrificio ni el enorme esfuerzo que significaba. Eso lo veremos después, pero como spoiler ya Flavio Josefo nos está diciendo lo que va a pasar. Pero nos muestra el corazón de este hombre. Y aunque estas cosas son historia, también con lo que la Biblia dice podemos entender que el corazón de este hombre era un corazón altivo, era un corazón soberbio. Y como leímos aquí, si esto es cierto, entonces también es un corazón vengativo. Y recuerde usted de que cuando Dios destruyó la tierra, la reseteó de nuevo,
Dijo, ya no voy a volver a destruir la tierra con un diluvio y hizo un pacto con Noé y todos sus descendientes, incluyéndonos a usted y a mí, puso su sello que era el arco que estaba sobre las nubes. Pero acá vemos que se olvida en esa parte, dice, vamos a enfocar solo lo malo que hizo Dios y no lo bueno que hizo Dios. Dios destruyó la tierra, pero después de cuántos años de haberle dado al hombre la oportunidad de arrepentirse. Pero sin embargo queremos enfocar solamente el lado negativo. Dios es malo y destruyó. No, Dios fue tan misericordioso que dio más de 100 años para que la gente se arrepintiera. Y no solo eso, cuando el arca ya estuvo construida, todos podían entrar, pero no quisieron hacerlo. En Salmos 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aquí hay una cosa importante para nosotros, ese contraste entre la humildad y el orgullo. Una persona humilde, según Salmos, entonces Dios le va a atender. Pero ok, de lejitos contigo que eres orgulloso. Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La altivez de corazón es algo que vemos constantemente. La gente exalta el yo y dice, esto es por mi trabajo, esto es por mi esfuerzo, esto es lo que yo construí. No, nada de eso es verdad. ¿Qué tal si Dios te dejaba sin oxígeno por 10 minutos? No podías haber construido nada. Si Dios no te hubiera dado salud, no podías haber construido nada. Si Dios no hubiera abierto las puertas, no tendrías ese trabajo. La verdad es que el mundo hoy está lleno de personas como Nimrod, personas orgullosas. Segunda de Timoteo 3, 1-4 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta lista no le parece conocida, es lo que vemos a diario. Es las personas que vemos todos los días. Es como está el mundo hoy. Las personas son soberbias, son blasfemas. Las personas se burlan de Dios constantemente. Los hijos son desobedientes a los padres. Hoy no se puede decirle algo al hijo, porque enseguida decimos, no, es que no está actuando mal, está traumando, pobre niño. No, a mí no me criaron así, no estoy traumado. La gente se ha vuelto calumniadora. Habla nada más a espaldas de otros y no mide las consecuencias. Aborrecen lo bueno. Prefieren amar sus deleites, dice aquí. O sea, prefieren ir a darle rienda suelta a la carne y olvidarse de Dios. Personas como Nimrod es lo que está describiendo también aquí al final. Entonces, ¿cómo debería ser el cristiano? Pues una de sus características, por ejemplo, es la humildad. ¿Pero qué es la humildad? Alguien dijo que es la ausencia de exaltar el ego. Pero la humildad en sí es una actitud del corazón. Algunos piensan que ser humilde es vestir pobremente, no tener nada. No, eso no es. Es una actitud del corazón, no solo una conducta externa. Porque alguien puede tener una apariencia de humildad, pero puede tener un corazón lleno de arrogancia y de orgullo. Así que la humildad no es solo necesaria para entrar en el reino, sino que también es necesaria para ser grande en el reino. Recuerde que Jesús dijo esta enseñanza: el que quiera ser mayor de ustedes, sea el que sirve a todos. Y él mismo dio su enseñanza cuando lavó los pies de los discípulos. Dijo: yo soy vuestro maestro y yo he hecho esto. Ahora ejemplo les he dado y ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. Léanlo en Mateo capítulo 20. La humildad se opone a la ambición, se opone a la vanidad y se opone a las luchas egoístas y a la autojustificación y defensa propia. Y eso es lo que normalmente nos encanta hacer, autojustificarnos. ¿Por qué hiciste esto? Es que yo lo hice porque tú hiciste primero. Es que si tú no me hubieras gritado, yo no te hubiera pegado. O cosas por el estilo. La humildad es lo contrario a eso. ¿Cuál es la instrucción de la Biblia? Primera de Pedro 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos
y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Le está diciendo a los jóvenes, estén sujetos a los ancianos. ¿Por qué? Porque hay esa rebeldía misma. Ay, ¿qué va a saber este hombre viejo? Pues la experiencia te va a enseñar muchas cosas, y cuando uno esté más grande te vas a dar cuenta de eso. Cuando yo era adolescente, yo no quería hacer las cosas que mi padre decía, y yo decía, mi papá no sabe nada, él es un anticuado, él no sabe cómo es el mundo. Incluso me fui de la casa cuando tenía 15 años y comencé a vivir, entre comillas, independiente. Pero después, con el tiempo y todas las cosas que mi papá me había dicho no, entendí la razón por la cual me dijo no, pero la entendí demasiado tarde. La entendí cuando ya la pagué caro. Y después, cuando quise reconocer, está bien, mi papá tenía razón, también fue tarde, porque no tuve la oportunidad de decírselo. Sin embargo, podemos entender de que Pedro nos dice aquí en su primera carta, que los ancianos no son perfectos, los pastores no somos perfectos, pero usted tampoco es perfecto. Y si usted le quiere un consejo y va a un anciano, pues hágalo. Obedezca el consejo, porque también vienen personas y dicen, quiero un consejo, a ver, ¿qué ha pasado? Mire, hice esto, bueno, la Biblia dice esto, van y hacen exactamente lo contrario. Entonces no venga a pedir el consejo. Si va a hacerlo, entonces sujétese. El principio de autoridad es importante, en la Biblia está y es muy importante, si no esto sería un caos. Todos sumisos unos a otros, porque de alguna manera somos consiervos. Uno no es más que otro. Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te creas más de lo que eres, no te creas la mamá de Tarzán o la última Coca-Cola del desierto, no lo eres. ¿En qué nos vamos a jactar? En Cristo, nada más. Eso es lo que nos pone en una posición especial, ser siervos de Dios. Pero nosotros, por nuestras habilidades y lo que sea, no, Dios te dio esa habilidad. Algunos de pronto que tocan un instrumento se creen demasiado porque son muy buenos con su instrumento, pero eso es una habilidad aprendida, que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera que se dedique lo puede hacer en realidad. Versos 10 al 12. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Esta es la primera vez que se nombra un reino. Está diciendo el comienzo de su reino. Significa de que ya Nimrod pasó de ser un cazador a ser un rey. Pasó de ser un tirano, pues simplemente en un espacio pequeño, a engrandecer las tierras que él dominaba, y aquí lo podemos ver, y eso retrata una vez más la ambición del hombre. No se conforma con algo poquito, quiere más, y cada vez quiere más y más. Y es lo que nos dice estos versos de 10 al 12, y comienza con una de las palabras que nosotros conocemos muy bien, esta ciudad llamada Babel, que después en el siguiente capítulo veremos un poco más de detalles de esto. Ahora, hay también otra cosa que alguien dijo referente a este hombre, cuando dice que en lugar de luchar contra los animales salvajes, había una mejor manera de proteger a la gente, según él, y construyó una ciudad y la rodeó de muros, para que él pueda reinar adentro, y la gente estuvo de acuerdo para que esto pudiera pasar. Y vamos a ver un poco más de detalle en Génesis capítulo 11, pero podemos entender aquí de que la arrogancia, el orgullo, estaba combinado con la ambición. Pero con una ambición desmedida, no con una ambición saludable. ¿Cuál es una ambición saludable? Crecer cada día más en el Señor, por ejemplo. Pero esta era una ambición desmedida, y era una ambición egoísta, porque esto era solamente para él. El primer tipo que fue como el rey principal, y de hecho es lo que dice, sobre todas estas ciudades. Y no eran ciudades pequeñas, y nombra incluso el Nínive que usted y yo conocemos, cuando la Biblia la menciona mucho más adelante. Vamos a ver qué pasó después. Versos 13 y 14.
Continuamos. Misraim engendró a Ludim, a Ananim, a Lehabim, a Naftujim, a Patrusim, a Calusim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Aquí está uno de los pueblos que conoceremos más adelante, que fue un constante dolor de cabeza para Israel, y eran los filisteos. Salieron desde aquí, desde Misraim en adelante, con estos nombres que usted ya le puede poner a sus hijos si quiere. Versos 15 al 20. Y Canaán engendró a Sidón y su primogénito a Et, al Jebuseo, al Emorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en las tierras, en sus naciones. Aquí hay una serie de nombres que terminan en eo: el amorreo, el jebuseo, el feo, y todos esos que terminan en feo, y provienen de este hombre llamado Ed. No sé si usted notó algunos nombres conocidos aquí, si algunas de estas palabras, yo he escuchado eso antes en la Biblia en alguna parte, antes de leerla. Pues aquí dice primeramente que Canaán engendró a Sidón, y la familia de Sidón, hijo de Cam, fue al norte, y se relaciona con lo que hoy los hititas y los libaneses. El cineo, y muchos piensan de que los pueblos orientales descienden de los cineos. Pero los nombres que ya hemos visto antes, que los parece conocidos, ya después lo vamos a entender mejor. Vamos a leer un poco de lo que está en Éxodo capítulo 34, los versos 11 al 16. Dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero de en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Los hijos de Canaán fueron mucho más, pero se menciona 7 pueblos repetidamente en la Biblia. ¿Cuáles son? Pues el eteo, el fereceo, heveo, jebuseo, amorreo y cananeo, que ya vimos antes. Aquí precisamente en Génesis 10, en el verso 15, donde habla de Et, de donde vinieron los eteos, ¿no? Luego el jebuseo, el amorreo, el gergeseo, heveo y muchos más que terminan en eo. La realidad histórica trata de que estos pueblos habitaron en la tierra de Canaán, la tierra donde hoy está Israel, y era la tierra donde Dios le prometió que iban a habitar. Recuerdan la tierra que fluye leche y miel. Cuando lleguemos después a esa parte, vamos a darnos cuenta de que toda la nación de Israel que estaba esclava en Egipto, lo sacó de allí a través del desierto para ir a habitar en estos lugares. Y este lugar no estaba vacío, estaban habitados por estos pueblos que acabamos de ver. Pero estos pueblos eran enemigos de Dios y representan muchas cosas interesantes que hoy no es el tema, pero hay cosa muy, no solo interesante, sino cautivadora, diría yo, en cuanto a lo que representa cada uno de estos pueblos, el lugar donde estaban asentados y todo lo que la Biblia nos menciona acerca de estos hechos. Pero lo que nos dice Éxodo, que más adelante entonces, es de que estos lugares donde iban a ir los judíos eran lugares, en primer lugar, con personas, los moradores de esa tierra eran personas que no adoraban a Dios, no solamente eso, sino que eran idólatras. Y por eso les manda y dice: primero, muchachos, ustedes cuando vayan a entrar a esa tierra, no hagan alianza con ellos. Entonces, estos pueblos que estamos leyendo en Génesis, que luego serán nombrados en Éxodo, pues eran pueblos de esta misma línea, de la cual eran contra Dios. Eran pueblos totalmente paganos, idólatras, y que además de dejar a un lado a Dios, tenían sus propias costumbres que eran abominación ante Dios.
Y a Israel y a usted y a mí les dice, no tengas alianza con ellos. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, recuerde. ¿Por qué? Éxodo lo dice. Si ustedes están allí, ellos te van a invitar a comer, dice. Y luego de que ya estás compartiendo con ellos, ahora las hijas de ellos se van a casar con tus hijos. Y luego ellas les van a empujar a la idolatría y tú vas a ir en pos de otros dioses. Y dice Éxodo, pero yo soy un Dios celoso. Se ve cómo Dios nos advierte cómo funcionan las cosas, ¿no? Comienza con algo sencillo, pero la advertencia de Dios siempre está primero. Antes dice, guárdate de hacer alianza con ellos. No lo hagas, porque van a ser tropiezo para ti. Antes de tomar una decisión, especialmente de con quién te vas a relacionar, mira si no va a ser un tropiezo para ti. Es que él quiere aprender de Dios. La Biblia le va a enseñar, porque es el mejor maestro. El Espíritu Santo es el mejor maestro que existe. Él es quien nos conduce a toda verdad. Y la palabra por sí sola es viva y eficaz y hace su trabajo. La Biblia dice que hará para lo que fue enviada. Eso es lo que hará. Siempre hay esta advertencia. Cuidado con los que te relacionas. ¿Cómo están tus amigos, tu entorno más cercano? ¿Quiénes son los que te ayudan a tomar decisiones? ¿Quiénes son aquellos que te aconsejan cuando tienes crisis? ¿Viene el consejo de Dios? ¿Son tus amigos de pronto aquellos que saben la palabra y te dicen, mira, es que la Biblia dice tal cosa? ¿O son, hombre, hazle tú lo mismo, ve y emborráchate y olvida las penas? Todo empieza de una manera sutil. Pero Dios es muy tajante y dice en Éxodo, derriba sus altares, quiebra sus estatuas, corta el mal de raíz. No esperes a simplemente entretenerte en el fruto. Y eso hacemos muchas veces, nos entretenemos en el fruto. Lo que vemos es producto de algo que viene de más atrás. Y a veces simplemente queremos arrancar el fruto y nada más, pero no cortamos las cosas de raíz. Si quieres avanzar realmente y no tener alianza de estas maneras, pues corta las cosas de raíz. Es sencillo. La Biblia dice, porque después tú te vas a inclinar a los dioses de ellos. Es decir, no es que tú vas a hacer que ellos se hagan a ti. Lo que va a pasar es que ellos te van a ganar a ti. Y para eso necesitamos entender que nuestra firmeza debe ser constante. La Biblia por eso dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque de pronto todos pensamos, yo estoy lo suficientemente firme como para eso. ¿Verdad? ¿Será verdad? ¿Cómo quieren las cosas? ¿Curativas o preventivas? ¿Qué es mejor? El asunto es que la Biblia también nos advierte. Porque de algo en esta parte de Éxodo está diciendo de que ellos te van a invitar a ti y luego te van a dar de lo que ofrecieron a sus dioses. Vas a participar de lo que ellos hacen. Parece inocente, ¿no? Bueno, salgamos un ratito y nos vamos a tomar en el bar un café y unas papas y esas cosas. Ok, si está bien, me voy con ustedes, compañeros de la universidad, que no quieren nada malo. Y mientras están allí, entonces, oye, pero esto está muy hablado. Pues pidamos una de vodka, de ron o lo que sea. Bueno, unita nomás. Y así hasta que el otro día no se acuerda nada de lo que pasó. Las cosas comienzan de esa forma. Corta el mal de raíz. Para terminar en los versos 21, antes de terminar, versos 21 al 23 dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfasac, Lud y Aram. Y los hijos de Arún, Uz, Ul, Eter y más. Sem viene de Elam, que es antepasado de los pueblos persas. Asur, pues, es el padre de los asirios. Lud, el padre de los lidios, que en ese tiempo vivían en Asia Menor. Aram, pues, el padre de los arameos. Arfasac fue antepasado de Abraham, de donde vendrían después los hebreos. Uz, pues más tarde la región de Arabia fue nombrada después de este hijo de Aram.
Versos 24 al 30. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron hijos, 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Los nombres en este marco de los hijos de Joctán están asociados a diversos pueblos árabes. Y Jobat, pues, es lo que luego conoceremos como Job en el Antiguo Testamento. Versos 31 al 32. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, por sus tierras en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. En el capítulo siguiente veremos un poco más de detalles de eso. Conclusión. De los descendientes de Noé, este hombre justo, pues también hubo altivos de corazón. ¿Qué está sembrando en su descendencia? La Biblia nos enseña de que Dios resiste a los orgullosos, pero trata con gracia a los humildes. ¿En cuál de los dos bandos usted está? La humildad es una característica del cristiano, mientras que el orgullo pertenece al diablo. El orgullo busca su propio honor y no la gloria de Dios. También el orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho por nosotros. Y peor aún, el orgullo toma la gloria que le corresponde a Dios y nos la da a nosotros. En esencia es una autoadoración. Seamos pues humildes, una actitud del corazón como una forma de vivir. Oremos. Padre, te agradecemos una vez más por enseñarnos y mostrarnos de que necesitamos reconocer que somos pecadores y que somos hechura tuya, Señor. Dependemos de ti. Perdona las decisiones que hemos tomado sin consultarte, mi Dios, y ayúdanos a que de aquí en adelante cada una de estas decisiones sean primero consultadas contigo, para que tú nos muestres tu voluntad por el camino que debemos andar y que no nosotros elegir nuestro propio camino, Señor. Confiamos en tu palabra porque así nos dice que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.